Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu palabra para ser edificados por la misma. Te pido, Padre, que tu bendición sea con nosotros hoy, que tú nos dirijas hacia toda verdad, nos guíes hacia toda verdad por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que también traiga a nuestra mente y a nuestro conocimiento aquellas peticiones eh, que hemos de presentarte, Señor. Tú tienes mucha bendición para darnos y queremos que tú pongas en nuestro corazón el pedir esas peticiones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias por darnos tu palabra y porque sabemos que en ella vamos a ser edificados. Estas cosas agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quería comenzar hablando acerca de hacer como un resumen de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, los pasados meses. Llevamos bastante tiempo hablando acerca de los pactos, hablando acerca del pacto eterno de Dios, del viejo y nuevo pacto, de la justicia por la fe, de todos estos conceptos que están íntimamente relacionados con, ¿verdad?, entre ellos y específicamente relacionados con lo que Dios, la obra que Dios desea hacer en cada uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de nuestra rebelión, para quitar la enemistad y reconciliarnos a Él. Y en resumidas cuentas podríamos decir que la obra de los pactos es una obra por la cual Dios condesciende hasta nuestra condición, ¿verdad? Él se acerca a nosotros en nuestra condición y comienza a trabajar en nosotros para elevarnos desde la condición baja en la que nos encontramos, y de ahí nos quiere rescatar, de ahí nos quiere elevar, de ahí nos quiere santificar, de ahí nos hace justos y puede cumplir su voluntad de que su ley sea grabada en nuestro corazón, su ley que es una ley de vida, cuando está grabada en el corazón, y Él quiere que tengamos vida. Él quiere protegernos a nosotros de aquello que nos destruye. Así que, teniendo esto en mente, voy a hacer como un recuento de los temas que hemos presentado para también estimularlos a cada uno de ustedes a buscar los temas en nuestra página de YouTube, que se llama Que Te Conozcan, bajo la lista de reproducción El Pacto Eterno. Mis temas comienzan desde el tema número 20 en adelante. Ahí comienzan los míos y de ahí voy a comenzar a hacer el resumen básicamente de lo que hemos estado presentando para luego adentrarme en lo que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. En el primer tema de esta serie que presentamos se titulaba Imitadores de Dios. En este tema estuvimos viendo cómo somos exhortados en la palabra a ser imitadores de Dios, a ser perfectos como Él es perfecto, a ser santos como Él es santo, a ser misericordioso como Él es misericordioso, a ser justo porque Él es justo. Y estuvimos viendo, basado en el Antiguo Testamento, cómo en la ley, en la Torah, se nos habla precisamente de esto: sed perfecto o sed santo porque Él es santo. Y estuvimos notando cómo las palabras utilizadas en esos versículos en el Antiguo Testamento están en tiempo futuro. Dice: seréis santos porque Él es santo. Y estuvimos viendo cómo cuando Dios es entronizado en nuestro corazón, la consecuencia natural, podríamos decir el efecto de Dios estar entronizado en nuestro corazón, es ser semejante a Él. Así que el imitar a Dios no es un trabajo nuestro, es un trabajo que Él hace al revelarse en nuestras vidas, y nosotros, contemplándolo, somos transformados por su Espíritu, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestra vida. Así que ser imitadores de Dios puede sonar un trabajo grande e imposible. De hecho, lo es para nuestra carne, para nosotros, pero no es imposible para Dios. Él, revelándose a nosotros,
Él revelando su amor, nosotros queriendo entronizar a Dios en nuestro corazón, seremos santos como Él es santo, porque contemplando su gloria en el rostro de Cristo Jesús seremos transformados de gloria en gloria. Estuvimos hablando acerca de que esta obra de Dios también es llamado un pacto de misericordia. Dios hace un pacto de misericordia con el hombre. Significa que el pacto, la obra de Dios para salvar al hombre, para cumplir su propósito en el hombre, es un pacto de misericordia. Porque el hombre no ha ganado absolutamente nada por su obra. El hombre no puede ganar nada, sino que Dios, teniendo misericordia del hombre, y porque Dios es amor y se da y lo da todo y lo entrega todo, Él tiene misericordia del hombre, ¿verdad? Y desea darle al hombre, no lo que el hombre merece, Dios desea darle al hombre aquello que el hombre no merece y desea rescatarlo de su condición. También vimos en el tema del pacto de paz, donde Dios desea poner paz allí donde surgió la enemistad. Así que la obra de los pactos, específicamente la obra del nuevo pacto o el pacto eterno de Dios, es la obra acordada entre Dios y su Hijo Jesucristo en el Consejo de Paz, que fue un consejo donde se decidió cómo poner paz donde surgió enemistad. Entonces vemos cómo Dios y Cristo se proponen poner paz en el corazón del hombre que se había enemistado para con él. Así que es un pacto para poner paz, es un pacto para traer armonía, teniendo siempre en mente que Dios es el que se mueve para amistar al hombre, para reconciliar al hombre consigo. No está esperando que el hombre haga algo para entonces Dios reconciliar al hombre o hacer algo para agarrar al hombre, sino que es Dios insistiendo, contendiendo en el corazón del hombre rebelde para poner paz allí donde surgió enemistad. En el tema de la sangre del pacto eterno, estuvimos viendo cómo la sangre de Cristo logra poner paz donde había enemistad, logra reconciliarnos a Dios, y vimos cómo esto ocurre mediante la exposición de las mentiras de Satanás en la cruz. Con la cruz, las mentiras del enemigo quedaron expuestas, específicamente las dos primeras o principales mentiras que presentó el enemigo. No moriréis, es decir, que la paga del pecado no es muerte, que si comían del fruto ciertamente no morirían. Esa fue la primera mentira, ¿verdad?, que estuvimos viendo. Y la segunda, que Dios es arbitrario, un tirano que no está dispuesto a entregarlo todo, que se reserva aquello que él considera mejor, se lo reserva para sí. Y en la cruz precisamente Dios demostró que el pecado paga con muerte, que la paga del pecado sí es muerte, que el hombre no tiene vida en sí mismo, que si al hombre se le permitiera cargar con su propio pecado, la culpa del pecado lo aplastaría. No Dios, sino la misma culpa del pecado lo aplastaría. ¿Qué es lo que le pasó a Cristo en la cruz? Estuvimos viendo en ese tema cómo nuestros pecados lo molieron, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestros pecados molieron al Hijo de Dios en la cruz y le hicieron a Él lo que nos harían a nosotros si Cristo no los cargara en nuestro lugar. Así que quedó demostrada que era mentira lo que decía el enemigo. El pecado sí paga con muerte. Y también Dios, al entregar a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz queda demostrado que Dios no se reserva nada y está dispuesto a entregarlo todo. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? También estuvimos viendo el tema del conocimiento del bien y del mal. Así se llamaba ese tema, el conocimiento del bien y del mal, donde estuvimos estudiando cómo el árbol era una señal para el hombre, ¿verdad? Para el hombre escoger, podríamos decir, si decidía que Dios fuera el que le proveyera el conocimiento de lo bueno y lo malo, o si él pretendía por sí mismo decidir qué era lo bueno y lo malo. Vimos que el hombre, ¿verdad? Cuando digo hombre me refiero a la raza humana, tanto el hombre como la mujer, tanto Adán como Eva, ambos codiciaron tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo,
De esta manera, cancelando a Cristo y eliminando a Cristo como canal o mediador entre Dios y el hombre, como la palabra viva de Dios, como esta palabra de Dios, como nos presenta Apocalipsis, que es la voluntad o el pensamiento de Dios hecho audible. Cuando el hombre piensa que él puede decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, la palabra de Dios no le sirve de nada. Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, no le sirve de nada. Porque ¿para qué yo tengo que escuchar a Cristo si yo tengo la capacidad en mí mismo de decidir entre lo bueno y lo malo? Y vemos como este engaño o esta mentira también del enemigo y esta sugerencia de codiciar este conocimiento llevó a nuestros primeros padres a pretender decidir o tener la capacidad de decir entre lo bueno y lo malo, y nosotros, por consecuencia, ¿verdad?, hemos heredado esta mentalidad, nuestra naturaleza caída. Así nosotros pretendemos sabérnosla toda. Nosotros creemos saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. De esta manera cancelamos a Dios, cancelamos a Cristo como el mensajero de Dios que nos revela a Dios perfectamente. Y no hay necesidad de Cristo y tampoco necesidad de Dios, porque nosotros creemos ser dioses en este aspecto. También vimos en el tema de la justicia de Dios por la fe de Jesús. Estuvimos viendo cómo la justicia es de Dios y se obtiene por medio de la fe de Jesús. La justicia le pertenece a Dios. La justicia es una expresión de su carácter, de su esencia, de su misericordia. Y se obtiene únicamente mediante la fe de Jesús. No mediante nuestra fe, sino mediante la fe de Jesús. Jesús es justo porque vive por la fe. Él es el amén, el que le dice amén a su Padre, el testigo fiel y verdadero. Él a toda promesa de su Padre le dice sí y amén. Así vemos que es la fe de Jesús la que obtiene la justicia de Dios. Cristo amó la justicia y aborreció la maldad. Por eso fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros, como nos presenta Hebreos capítulo 1 y también nos lo presenta en los Salmos. También estuvimos viendo despreciado y desechado. Perdón, estuvimos viendo este tema en base a la cruz de Cristo y lo que implica, lo que está dispuesto Cristo ser sometido con tal de que nosotros tengamos tiempo, podríamos decirlo así, para conocer verdaderamente a Dios. Es un sacrificio al que Él ha estado dispuesto a entrar, ¿verdad?, a sacrificarse de esta manera. Vimos cómo Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, y desde que el hombre canceló a Cristo y rechazó al Hijo de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, vemos cómo Cristo es despreciado y desechado a través de todas las edades, y cómo la cruz de Cristo fue una manifestación de aquello que estaba ocurriendo desde el mismo principio. Cómo el hombre busca echarle fuera, cómo el hombre no lo quiere, cómo él busca acercarse al hombre y el hombre lo rechaza constantemente. Y vimos cómo él todavía está a la puerta y llama. A la puerta y llama, como nos presenta Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Él está a la puerta llamando, y si está a la puerta y está llamando es porque está afuera, y mientras él está afuera está experimentando la cruz. También vimos lo que es el génesis del viejo pacto, y en este tema estuvimos viendo un repaso acerca de los pactos, cómo el viejo pacto se estableció en el Sinaí, ¿verdad? El viejo pacto corporativo, podríamos decir de manera corporativa, el pueblo de Israel estableció el viejo pacto en el Sinaí, cuando Dios les presenta su pacto y ellos no lo quieren, lo rechazan. Dios les dice que escuchen su voz y guarden esas palabras en su corazón, y que serían santificados por medio de ellas, grabadas en el corazón. A lo que el pueblo dijo sí, 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 pero cuando Dios habló ellos no quisieron escuchar. Entonces se pusieron de lejos y prometieron más adelante que harían todas las palabras de Dios, toda la justicia de Dios, todos los mandamientos de Dios, ellos los pondrían por obra, los ejecutarían, los harían, cuando realmente Dios lo que estaba haciendo en su pacto era prometiéndoles que Él lo haría en ellos.
Así que se estableció el viejo pacto en el Sinaí en rechazo al nuevo pacto, y estuvimos viendo cómo esta actitud es similar a la actitud asumida por Adán, una actitud de autosuficiencia, por una actitud de suplir él mismo la necesidad que tenía. Por ejemplo, cuando Adán cayó, Adán y Eva cayeron, fueron abiertos sus ojos, pero lo que vieron fue que estaban desnudos, no realmente se abrieron a conocer mayores cosas, conocieron la culpa, se sintieron desnudos y buscaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Así que vemos el hombre tratando de él mismo resolver un problema espiritual, como si él mismo tuviera la capacidad de eliminar esa culpa y sentirse vestido nuevamente con la justicia de Dios que antes lo rodeaba. Así que así comenzó, ese es el génesis del viejo pacto en la raza humana, el hombre buscando resolver el asunto por él mismo. Cuando Dios se acerca para proveer medios, el hombre lo que hace es alejarse, huir de Dios, igual que el pueblo en el Sinaí. Así estuvimos viendo una comparativa entre estos dos sucesos, y también lo vimos un poco con Caín y Abel, y también lo vimos, ¿verdad? Vimos en la experiencia de Caín y Abel, la experiencia del nuevo pacto en Abel, y la experiencia del viejo pacto en Caín, y también estuvimos viendo la experiencia del viejo pacto en los antediluvianos, el mundo antediluviano, y la experiencia del nuevo pacto en el caso de Noé. En el siguiente tema, que se llama Por siempre fiel, estuvimos viendo cómo, a pesar de que el hombre promete cumplir las promesas de Dios, y el hombre no puede cumplirlas, a pesar de que el hombre falla sus promesas, de que el hombre constantemente le está prometiendo a Dios que va a hacer, Dios en su misericordia, ¿verdad? Lo escucha, acepta su promesa, y aun cuando el hombre falla, Dios permanece fiel a su promesa. También vimos el tema de oídos abiertos, que es el proceso por el cual Dios abre nuestros oídos para que realmente querramos recibir sus palabras y guardarlas en nuestros corazones. Y este proceso, Él abre nuestros oídos por medio de la revelación de su amor, de lo que Él hace por nosotros. Él primero nos demuestra su amor, y de esa manera abre nuestros oídos. Y esto es similar a la obra de Jesús, ¿verdad? Mientras estuvo aquí en la tierra, Él suplía una necesidad. Realmente demostraba a las personas que le importaba su bienestar, les demostraba el amor de Dios, les revelaba el amor de Dios, y luego estas personas quedaban en disposición de escuchar las palabras que Él tenía para darles. También estuvimos viendo el tema del remanente y los pactos, y la relación de el pueblo remanente de Dios en los últimos días y los pactos. Como este pueblo es un pueblo del nuevo pacto, es un pueblo que guarda las palabras de Dios por medio de la fe de Jesús. Primero guarda la fe de Jesús, recibe la fe de Jesús, la perfecta fe de Jesús, y esta fe que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo capacita para guardar todos sus mandamientos y su justicia. Entonces, de esta manera, estas personas son justificados por la fe. Guardan la fe de Jesús, y al guardar la fe de Jesús, guardan también los mandamientos. Ellos tienen grabado en sus corazones los mandamientos de Dios, la justicia de Dios. Estas personas han sido justificadas. Así que la obra del remanente es una obra de nuevo pacto, una obra en la que estas personas experimentaron el nuevo nacimiento. Estas personas experimentan la santificación, han experimentado la santificación al dejar que Dios grabe sus mandamientos en sus corazones, y estas personas iluminan al mundo con el carácter de Dios, con la gloria de Dios, porque ellos son testimonio de la justicia de Dios en medio de este mundo de tinieblas. También en el tema del sábado pasado estuvimos viendo la gloria de los pactos, estuvimos viendo cómo y por qué Dios entra en el viejo pacto, por qué Dios concierta un viejo pacto con el pueblo. Si este pueblo era rebelde, si este pueblo no sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué Dios entra en este pacto con ellos? Y estuvimos viendo que Dios en su misericordia acepta las promesas de los hombres para que el hombre se dé cuenta de su verdadera condición y de su incapacidad de poder cumplirlas. También para que el hombre reconozca su necesidad de Cristo, su necesidad de un Salvador. No se puede apreciar la necesidad de un Salvador si no se siente uno perdido.
Entonces estuvimos viendo cómo el viejo pacto es glorioso en este sentido porque nos apunta a Cristo. El viejo pacto nos apunta a Cristo. Estuvimos viendo cómo bajo el viejo pacto la letra mata. La letra escrita en tablas de piedra, que son los 10 mandamientos, se convierte en un instrumento que mata espiritualmente porque nos hace sentir totalmente perdidos, nos demuestra que estamos muertos en nuestros pecados. Y de esta manera nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Vimos cómo esto también se le llama el ministerio de condenación o el ministerio de muerte. Pero Él nos guía a Cristo. Y ese ministerio de condenación es un ministerio glorioso, pero es mucho más glorioso el ministerio de justificación porque una vez en Cristo y por la fe de Jesús recibimos la justicia de Dios, que son sus mandamientos, o es revelada en sus mandamientos, siendo escritos en nuestros corazones, grabados ahí permanentemente, y se consuma el nuevo pacto y el plan de Dios desde el principio de que su ley estuviese guardada en nuestros corazones para que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Y partiendo de este punto es que quiero comenzar en el tema de hoy, y quisiera que me acompañaran al libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a estar viendo desde el versículo 19 en adelante. Gálatas 3, versículo 19 en adelante. Nos dice así: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesús, el Cristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo o bajo el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hasta ahí voy a leer, y quiero, ¿verdad?, resumir los puntos. Aquí nos está diciendo que la ley fue dada a causa de las rebeliones, a causa de la rebeldía, de los pecados, de la rebelión manifestada de los hombres. Por eso fue la necesidad de dar la ley, una ley externa. El hombre, como en temas anteriores estudiamos, se resistió a escuchar la voz de Dios y a que su ley fuera grabada en el corazón. Entonces Dios de alguna manera iba a proveer como quiera el conocimiento de esta ley de manera externa, grabado en tablas de piedra, lo que llamamos el ministerio de la letra, para que entonces el hombre se diera cuenta o conociera de alguna manera la ley de Dios, tuviera ese conocimiento y tuviera un conocimiento también de su estado y su condición. Así que es por la rebeldía, es por el pecado, es por la resistencia a escuchar la voz de Dios que la ley es puesta o que la ley es dada. También nos presenta que no es contraria a las promesas de Dios. De hecho, la ley en sí misma son promesas. Dios prometió poner sus mandamientos, su ley en nuestros corazones. Esa es la obra que Él promete hacer. Los 10 mandamientos son promesas. Están redactados en tiempo futuro, fueron declarados en tiempo futuro de lo que ocurriría si el pueblo oye la voz de Dios y guarda su pacto. Ahora se nos dice que esta ley no puede vivificar estando fuera del hombre. La ley solamente en tablas de piedra no puede vivificar. Su mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento de Dios es vida eterna, como reveló Jesús en Juan capítulo 12. Sin embargo, es vida eterna únicamente estando grabada en el corazón del hombre. Fuera del hombre, estando fuera del hombre, no es vida eterna. Fuera del hombre y en tablas de piedra y no en las tablas del corazón,
la ley de Dios se le conoce como el ministerio de condenación, o obra un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Lo único que puede hacer es condenar en ese sentido, en ese aspecto. Mas cuando esta ley está grabada en el corazón, es vida eterna. Y nos sigue diciendo, en los textos que leímos, se nos presenta que únicamente por medio de la fe que el hombre puede ser justificado, que la promesa es solamente a los que son creyentes por la fe de Jesús. Vimos que la fe de Jesús recibe toda palabra que sale de la boca de Dios como su alimento, como vida. Y es esta misma fe la que nos capacita para que la ley no quede externa a nosotros en tablas de piedra, sino que sea recibida y guardada en el corazón. Ahora, cuando nos dice en el versículo 24, de manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Aquí nos presenta una palabra ayo que tal vez algunos que llevamos más tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Yo que fui nacido y criado en el Evangelio, tengo el conocimiento de lo que significa esta palabra y poco a poco lo aprendí, pero inicialmente yo no entendía yo qué es eso del ayo, que es un ayo, un pedagogo, un tutor. De hecho, la palabra en griego es pedagogo, es un maestro. Y es que en tiempos antiguos los niños tenían, ¿verdad? Los niños pudientes se les asignaba un pedagogo, un maestro, un tutor, especialmente en la cultura griega. Se le asignaba un tutor para que éste fuera maestro ¿verdad? Del niño y lo educara hasta que el niño tuviera cierta edad para entonces comportarse como el hijo del dueño de la casa y como heredero. Y es interesante, ¿verdad? Hay ejemplos en la historia, ¿verdad? Un famoso ejemplo de un tutor, de un famoso maestro, de un famoso niño, es como Aristóteles se nos dice, ¿verdad? En la historia, que Aristóteles fue el tutor, el pedagogo, el maestro del muy conocido conquistador Alejandro Magno. Así que este tipo de acción era muy común y Pablo la está utilizando para explicarnos la relación que tiene la ley externa, la ley escrita en tablas de piedra, lo que conocemos como el ministerio de la letra, el ministerio de condenación, ¿verdad? El ministerio de muerte. Dice que fue ayo, que fue tutor, que fue un maestro para llevarnos a Cristo, un maestro que nos guía a Cristo. Y esto concuerda perfectamente con lo que estuvimos hablando la semana pasada, que la ley escrita en tablas de piedras, que el ministerio de condenación, el viejo pacto, es un maestro, un tutor, es un canal por el cual nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo y llegamos a Cristo por medio de él, pero en sí mismo ese viejo pacto no constituye un pacto para salvación, sino es un pacto que abre una puerta o una ventana que nos guía a Cristo, que es la salvación de Dios, ¿verdad? Ese es lo que significa el nombre de Jesús. Jehová es salvación o salvación de Dios. Así que la ley, no en el corazón, sino la ley externamente es un ayo, es un maestro que nos lleva a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Y estuvimos hablando también en el tema del remanente y los pactos, que esta justificación es el proceso por el cual la justicia de Dios revelada en sus mandamientos es escrita en el corazón del hombre, como la ley de Dios es guardada en el corazón del hombre y el hombre es justificado. Y vemos que esto ocurre únicamente por la fe. Así que la ley nos muestra nuestra necesidad del Salvador, y una vez que vamos a Cristo, ahora con oídos abiertos, ahora con deseos de guardar sus palabras, que son las palabras de Dios, en el corazón y recibir la justicia de Dios por la fe de Jesús, entonces guardamos la fe que Cristo nos da, su propia fe, y luego guardamos los mandamientos de Dios, que son su justicia o una revelación de su justicia para el hombre caído. Por eso nos dice en el versículo 25, mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo la mano del ayo. Una vez viene la fe, ya no se necesita el tutor, ya no se necesita el maestro, ya no se necesita el ayo. Una vez viene la fe, ya
La ley externa no es necesaria porque está grabada en el corazón. Por eso nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿verdad? Que se nos dice que, ¿verdad? El fruto del Espíritu se nos menciona, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque de hecho ellas constituyen el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros recibimos el fruto del Espíritu y recibimos todas estas cosas, la ley ya no nos tiene que condenar porque vivimos en justicia, porque tenemos el amor, que es el fundamento de lo que es la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y tenemos todas estas otras, podríamos decir, características del fruto del Espíritu. Las tenemos todas, incluyendo la fe, la cual es don de Dios. Es un regalo que se nos da para que lo guardemos. Y no es necesaria una ley externa que nos diga que estamos mal, porque ya ese propósito ya no lo cumple la ley, porque estamos en Cristo. Ahora, nos dice que una vez viniendo la fe, una vez que estamos viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, ya no es necesario el viejo pacto. Es decir, estamos en el nuevo pacto y permanecemos en el nuevo pacto. Esto es un proceso que toma tiempo, porque normalmente la vida de cristiano, aunque comienza con ese primer amor, y sí, voy a escuchar como el pueblo de Israel dijo que iba a escuchar, más adelante como que no quiero, y de momento el hombre comienza a tomar decisiones propias, y nos volvemos al viejo pacto y hacemos promesas y vemos nuestra lucha y vemos como la ley de Dios nos condena y nos frustramos, pero sabemos que Cristo ha prometido hacer la obra en nosotros y seguimos en esa lucha, y constantemente la ley por mucho tiempo se convierte en un ayo que nos lleva a Cristo. Constantemente la ley nos apunta a Cristo. Cada vez que fallamos, la ley nos dice necesita un Salvador, y nosotros vamos a Cristo y recibimos gracia y hasta que comprendemos que realmente Cristo nos quiere dar su fe, venida la fe, estando en Cristo, recibiendo su fe, que vive de toda, no de algunas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llega el momento en que permanecemos en Cristo. Llega el momento en que ya no nos volvemos a nuestras propias opiniones, a nuestro propio conocimiento del bien y del mal. Ya no nos queremos volver hacia atrás, sino que queremos vivir únicamente poniendo los ojos en Cristo. Queremos seguir al Cordero por donde quiera que va. Queremos contemplarle y escuchar su voz por donde quiera que nos guíe el Cordero. Y es aquí donde se nos introduce una parte muy importante. Dice que ya viniendo la fe a nosotros, ya recibiendo la fe de Jesús, por la cual somos justificados, ya somos todos hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Creyéndole a Jesús. Creyéndolo a Jesús, creyendo que Dios es tal como Jesús lo reveló, aceptamos a Dios como Padre. Y de esta manera aceptamos también la fe de Jesús, que es la fe de un hijo que vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Ya no necesitamos el tutor. Ya no necesitamos esa ley porque la tenemos, o sea, esa ley externa, porque tenemos esa ley ya guardada en el corazón. La hemos conocido, hemos por experiencia hemos visto lo que somos sin que esa ley esté grabada en nuestro corazón, y hemos reconocido ya que necesitamos esa ley guardada en el corazón. Y de ahora en adelante somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, permaneciendo en Cristo en el nuevo pacto, esto implica mirar a Jesús. Esto implica seguir el ejemplo de Jesús, seguir al Cordero por donde quiera que va. Esto implica ser hijos de Dios tanto como lo es Cristo Jesús. Esto implica decir amén a cada una de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en Cristo Jesús sí y amén. Si estamos en Cristo Jesús, las promesas de Dios para nosotros siempre le vamos a decir sí y amén. Seguir a Jesús, ¿verdad? Y estar en Jesús y permanecer en Jesús, tener la fe de Jesús, implica vivir la justicia de Dios tal como Cristo la vivió en esta tierra. Y vuelvo y recalco, no es algo que tenemos que producir por nosotros mismos, es algo que Dios hace en nosotros simplemente cuando Él abre nuestros oídos y nosotros no nos resistimos, no endurecemos nuestro corazón, sino que recibimos
sus palabras y vivimos por cada una de ellas. Quisiera dirigir ahora nuestra mente, ¿verdad? Y nuestra atención al libro de Hebreos, donde se nos habla acerca de un punto muy interesante que no quisiera dejar de presentar ya en este último tema de esta serie por ahora, ¿verdad? Que puede ser que tiempo más adelante hablemos de nuevo de algunos aspectos de los pactos, porque solamente hemos discutido algunos puntos, pero este tema es muy amplio. Pero por ahora quisiera dirigir nuestra atención acerca a los sacrificios, específicamente al sacrificio de Cristo por nosotros, porque si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo y tenemos la fe de Jesús, que vive toda palabra que sale de la boca del Padre, viviremos para la gloria de Dios el Padre, así como Cristo ha vivido, vivió, ¿verdad? Y siempre ha vivido para la gloria de Dios. En Hebreos 9, versículo 11 en adelante, leemos lo siguiente. Hebreos 9, del verso 11 en adelante, dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice esta versión, aunque realmente dice en el santuario, en el griego, entró de una vez para siempre en el santuario, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí se nos presenta un punto muy interesante. Seguimos leyendo para luego volver al versículo 14. El versículo 15 nos dice: por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay un testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador, y el testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado, y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Pues según la ley casi todo es purificación con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por ahí sigue hablando acerca de este tema. Yo quisiera concentrarme en cómo Cristo, por o mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y luego se nos dice que es mediador de un nuevo pacto. Significa que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio del nuevo pacto. ¿Cuál es el sacrificio del nuevo pacto? Él se ofreció a sí mismo. Dice: Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y este capítulo, si lo leemos cuidadosamente, nos damos cuenta que cuando se nos habla del viejo pacto, se nos está hablando muchas veces, y en relación con los sacrificios, se nos presenta el sistema levítico, el sistema del sacerdocio levítico, se nos presenta como aquel sacerdocio perteneciente al viejo pacto, mientras que Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, es sumo sacerdote de un nuevo pacto, como bien leímos ahora mismo. Y el sacrificio de Cristo es un sacrificio de sí mismo, mientras que el sacrificio de los sacerdotes levitas era un sacrificio de otro. Noten la diferencia. En el sacerdocio levítico, en el sacerdocio que pertenece al viejo pacto, los sacerdotes sacrificaban a otros
para él seguir viviendo, en el sentido, ¿verdad?, de los animales y lo que representaba este animal que era Cristo. Sacrificaban a un animal que representaba a Cristo para el sacerdote seguir viviendo y para que el pueblo siga viviendo. Y el pueblo traía también sus sacrificios para ellos seguir viviendo. Mientras que en el nuevo pacto se nos presenta un sumo sacerdote mucho más excelente y un sacrificio mucho más excelente por cuanto es el sacrificio del mismo sumo sacerdote. ¿Qué esto significa? Que bajo el nuevo pacto, aquellos que son constituidos un reino de sacerdotes siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen el ejemplo de Cristo. Cristo llevó la cruz. Cristo se negó a sí mismo. El significado de la cruz es negarse a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La negación de uno mismo, la negación del yo, es la cruz. Y Cristo tomó la cruz. Cristo fue crucificado. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para la gloria de Dios. Cristo siempre ha muerto al yo para la gloria de su Padre. En el nuevo pacto, aquellos que son hijos del reino, aquellos que son reyes y sacerdotes, se convierten ellos mismos en el sacrificio para no crucificar más a Cristo una y otra vez. Noten cuán interesante es esto. Somos llamados a ser un reino de sacerdotes, pero sacerdotes del nuevo pacto o del viejo pacto. Del nuevo pacto. Y si somos sacerdotes del nuevo pacto juntamente con Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, presentaremos el mismo sacrificio que Cristo presentó. El sacrificio del yo, el sacrificio de uno mismo. No pretendemos que otro muera por nosotros para nosotros seguir viviendo. Esa es la mentalidad de Caifás. O no sabéis, como dijo Caifás, o no sabéis que conviene que un hombre muera por la nación y no que toda la nación se pierda por este hombre. La mentalidad de que uno muera para que yo pueda seguir viviendo, de que otro muera para que yo pueda seguir viviendo, es totalmente egoísta y ajeno al nuevo pacto. En el nuevo pacto uno conoce a Dios, en el nuevo pacto uno cree en su amor, en el nuevo pacto uno tiene la fe de Jesús que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nuevo pacto uno se niega a uno mismo para la gloria de Dios. Aquí vemos cómo Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice que fue mediante el Espíritu Eterno. Significa que el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, está basado en un espíritu de autosacrificio. Y Cristo manifestó este mismo espíritu de autosacrificio, no de sacrificio de otro, sino de autosacrificio para la gloria de Dios. Y luego se nos dice que fue para redimir, en el versículo 15, para redimir de las transgresiones que se cometían bajo el primer pacto. Significa que el primer pacto no tenía poder para limpiar las conciencias, el primer pacto no tenía poder para hacer a los hombres pecar en cuanto a los sacrificios, porque el hombre seguía sacrificando a Cristo para el hombre seguir viviendo en sus pecados. Mientras el hombre vive en sus pecados, va a seguir crucificando una y otra vez a Cristo. Pues Cristo sigue cargando con el peso de ese pecado para que el hombre no lo tenga que cargar por él. En el viejo pacto, el hombre crucifica una y otra vez a Cristo. El hombre presenta cordero tras cordero tras cordero, tras becerro, bueyes, carneros, todo este tipo de animales que se utilizaban en el sistema sacrificial, los presenta una y otra vez para sentirse que puede ser perdonado. Pero cuando el hombre sigue a Cristo por donde quiera que va y recibe la fe de Jesús, entiende que el único sacrificio que Dios siempre ha deseado en su corazón es el sacrificio de un corazón contrito, humillado, de un sacrificio que está dispuesto a morir al yo con tal de que otros vivan. Ya no tienen que morir otros para yo vivir, sino que yo prefiero morir yo para que otros vivan. De esta manera, en el nuevo pacto, ya la experiencia del cristiano está totalmente vestida de egoísmo y está totalmente vestida con la justicia de Dios manifestada en perfecta bondad y amor ágape incondicional para con Dios y para con los hombres. Las motivaciones no son salvarme a mí mismo, las motivaciones son vivir para la gloria de Dios.
mediante el Espíritu Eterno, nos presentaremos a nosotros como sacrificios vivos. Y esta es la experiencia del nuevo pacto en Cristo Jesús, en cuanto a lo que significan los sacrificios. Cristo es nuestro ejemplo. Poniendo nuestros ojos en Él, le seguiremos por donde quiera que Él vaya y presentaremos el mismo tipo de sacrificio que Cristo presentó. Cristo no le presentó algo al Padre para Él seguir viviendo. Cristo se presentó a sí mismo para la gloria de Dios. Se ofreció a sí mismo a Dios. Y asimismo, aquellos que son constituidos en un reino de sacerdotes han de hacer el mismo sacrificio que Cristo hizo, porque Cristo en nosotros ha de hacer ese sacrificio en nosotros. Ni siquiera esto es nuestro. Nuestro trabajo es poner los ojos en Jesús, conocerle más, buscar en su palabra constantemente para que Dios nos revele mayores virtudes de su carácter en Cristo Jesús y de esta manera ser transformados a la misma imagen. Es mirando, es contemplando que permanecemos en Cristo, es contemplándolo, mirándolo a Él, siguiendo perfectamente su ejemplo, conociendo las implicaciones que tiene cada una de sus acciones, cada una de sus palabras. Cómo en cada segundo Él no hizo nada de sí mismo, sino que todo dejó que fuera su Padre obrando en Él. Cómo Él vivió de toda palabra que salía de la boca de su Padre. Cómo su alimento era el hacer la voluntad de su Padre. Y esto para la gloria de su Padre, no para Él salvarse. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Somos hijos que viven para la gloria del Padre? ¿O somos siervos? ¿Somos niños que necesitamos un tutor todavía? Posiblemente. Y gloria a Dios que Él ha establecido canales y vías para llevarnos a Cristo. Pero Él ya quiere que maduremos. Él ya quiere que lleguemos a la adultez espiritual, donde recibamos perfectamente la fe de Jesús y vivamos para la gloria de su nombre. Para que iluminemos el mundo con su gloria y le conozcan tal y como es Él, y le conozcan por medio de nosotros. Así que yo te invito a seguir poniendo tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre y Dios del cielo, en esta mañana te hemos agradecido y te agradecemos porque nos has dado palabra, Señor. Y yo espero que esta palabra tenga fruto en cada uno de los oyentes, Señor. Que esta palabra continúe transformando nuestra vida y que nos continúe motivando a seguir conociéndote más por medio de ella. Te pedimos, Padre, que continúes con nosotros en el resto de nuestras presentaciones, ¿verdad? Los próximos temas que hemos de estar presentando, la próxima serie y todo aquello que tú pongas en nuestro corazón compartir, que tú nos guíes, Padre, y que tú también, Señor, acerques a todos aquellos que realmente tienen hambre y sed de tu palabra. Señor, alcanza a tus hijos y úsanos como instrumentos para también colaborar contigo en esta obra preciosa del rescate, de la reconciliación de tus hijos para traer más hijos a casa. Gracias por escucharnos. Estas cosas pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.